Hola, nosotros somos el equipo número 7. El equipo está integrado por Coronado Granillo Edith, Coronado Valencia Dulce, Montaño Sánchez Paula y su servidora Merino Galindo. El tema que nosotros vamos a presentarles es sobre los órganos estatales de las relaciones internacionales. Los estados, para conducir sus relaciones con los demás miembros de la comunidad internacional, se valen de ciertos órganos. A esto se les dota de facultades adecuadas para sus tareas. Estos órganos se dividen en dos, que son los órganos centrales y los órganos exteriores. Los órganos centrales son aquellos que conducen las relaciones exteriores de un país. Se encuentran dentro del territorio, las integra el jefe de Estado y el secretario de Relaciones Exteriores. Los órganos exteriores son aquellos que ejecutan la política exterior de su país frente a otro Estado. Se encuentran fuera del territorio, las integran los agentes diplomáticos y los agentes consulares. El jefe de Estado es el órgano administrativo más importante de un país, ya que ejerce la función representativa exterior. Sus actos en materia internacional se reputan actos de Estado. Su representación es total, ya que abarca los aspectos más destacados. La función del jefe de Estado. En el caso de México, en la fracción 10 del artículo 89 de la Constitución, se establece la facultad de dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados. Y en el artículo 133 del mismo ordenamiento se encuentran las limitantes de los pactos. Los aspectos más destacados. El jefe de Estado tiene la facultad de enviar y recibir agentes diplomáticos y consulares, así como ratificar y concluir pactos internacionales, hacer la declaración de guerra y establecimiento de paz, las declaraciones de políticas internacionales, etc. Los privilegios que goza el jefe de Estado cuando visita el territorio de otro Estado es que está exento de medidas coercitivas, esto respecto a su persona. Se extiende a su familia, su séquito personal, equipaje, residencia, etc. Que tiene inmunidad de jurisdicción penal. Esto quiere decir que no puede ser arrestado ni ser presentado ante tribunales extranjeros. Inmunidad civil, que esto abarca solamente en el ejercicio de sus funciones. Inmunidad de policía, que no se le pueden imponer multas administrativas. Está exonerado de impuestos de consumo similares y personales. Ejerce su función administrativa propias de su cargo. El secretario o ministro de Relaciones Exteriores es el jefe de la rama administrativa que dirige la política exterior bajo la autoridad del jefe de Estado. Es un miembro del gabinete. Elige los asuntos extranjeros a nombre del jefe de Estado y con acuerdo a este. Se le conoce como un intermediario entre el Poder Ejecutivo y los demás estados. Es el jefe de todas las embajadas, de los cónsules y de los demás agentes. Sus funciones se encuentran establecidas en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pero una de sus principales funciones es hacer declaraciones de voluntad en nombre del Estado en el campo de las relaciones internacionales. Elige los asuntos extranjeros a nombre del jefe de Estado y con acuerdo a este, así como conduce las relaciones con las demás potencias extranjeras. El secretario de Relaciones Exteriores goza de inmunidad personal, inmunidad penal y de policía. Y por razones de cortesía se le conceden franquicias para sus equipajes, inmunidad para su esposa, hijos menores y para los demás miembros de su séquito personal. Yo voy a seguir con la exposición y voy a hablar sobre los agentes diplomáticos. Los agentes diplomáticos son representantes permanentes y son agentes que un Estado envía a otro para participar en relaciones internacionales entre ambos Estados. Con esto, con el fin de intercambiar información y eso se deriva de la soberanía del Estado. Se clasifican en embajadores y nuncios, que son los jefes de misión. Su carácter es la función representativa de un órgano del Estado y los nuncios vienen a ser los representantes personales de una iglesia católica. Otra clasificación son los enviados y ministros, que son agentes menores con menor representación a los embajadores. Y les voy a hablar sobre los encargados de negocios, que es otra clasificación, y que abren el camino para iniciar o recompensar las relaciones diplomáticas. El nombramiento.
La designación de los agentes diplomáticos debe recaer en personas de valimiento, de cultura y de capacidad a virtud de la delicada función que tiene como ciudadano. El derecho interno se regula con el nombramiento de los agentes de cada país. En México es la Constitución Política y la Ley de Servicio Exterior. La aceptación por la otra nación se llama beneplácito, que es la aprobación o el permiso que alguien tiene para hacer una buena cosa y se hace en comunicación formal a otro país, con lo que se perfecciona el nombramiento del agente. La misión diplomática puede terminar al ser llamado agente por el Estado se acredite por diversos motivos. Por ser declarado el agente persona non grata, el ascenso del agente, la muerte del agente, el llamamiento del diplomático, la renuncia del agente o su cese, la ruptura de relaciones entre los dos estados, los cambios no constitucionales, la extinción de la personalidad internacional del Estado, la guerra entre el país del diplomático y la residencia. Las funciones de los agentes diplomáticos es informar a su Estado de todo cuando pueda significar de interés en materia política, económica y social. Interpone a favor de los intereses de sus nacionales, pero hacerlo siempre por conducto del Ministerio de Asuntos Exteriores. El agente debe de abstenerse de intervenir en política y aún sus interposiciones legales deben ser comedidas y con debido respeto hacia leyes, instituciones y opinión pública del país que recibe. Los privilegios que gozan los agentes diplomáticos es utilizar la bandera y el escudo que se acredite, realizar la ayuda necesaria para obtener los locales de misión, permitir y proteger la libre comunicación de la misión con su gobierno, libertad de circulación y tránsito, exención fiscal, exención de los impuestos y gravámenes reales o personales, exención de derecho de aduanas. Las inmunidades es la inviolabilidad de los locales de misión, inviolabilidad de archivos y documentos, inviolabilidad de la correspondencia oficial de la misión, inmunidad de la jurisdicción penal, civil y administrativa. Hola, mi nombre es Paola Montaño Sánchez y yo les voy a explicar qué son los agentes consulares. Estos son agentes oficiales que un estado establece en ciudades de otros estados con el fin de proteger sus intereses y los de sus nacionales sin realizar actos de naturaleza política. Los cónsules de mayor categoría poseen entre sus funciones una cierta calidad representativa, aunque ésta sea parcial. Entre sus clases están los cónsules de carrera y los cónsules honorarios. Los cónsules de carrera son funcionarios públicos del Estado que los designa y poseen su nacionalidad. Sus honorarios son cubiertos por el Estado que los envía. Y los cónsules honorarios pueden ser súbditos del Estado que los designa o bien extranjeros y ejercen el comercio u otras profesiones. Sus servicios son gratuitos, aunque pueden recibir ciertas subvenciones. El inicio y fin de la función consular. El jefe de la oficina consular acredita su nombramiento por medio de una patente. Para ejercer sus funciones requiere de la aceptación del Estado receptor, quien podrá negarlo sin especificar los motivos. Las funciones de un nombramiento de la oficina consular se dan por terminadas mediante notificación del Estado acreditante al receptor o revocación del Estado receptor al Estado que envía o porque ha dejado de considerar como miembro del personal consular a la persona de que se trate. Las facilidades que tienen son todas las necesarias para el ejercicio de sus funciones, son prestar ayuda para la adquisición de los locales necesarios, facilitar la libre comunicación, informar sin retraso a la oficina los casos de detención, arresto o prisión de los nacionales del Estado que envía. Los privilegios es la exención fiscal, la libertad de tránsito y circulación, la libertad de comunicación de la oficina consular, exención fiscal por concepto de aranceles y derechos consulares. Las inmunidades es la inviolabilidad de los locales consulares,
sin autorización del jefe de oficina, la inviolabilidad de documentos y archivos, inviolabilidad personal, inmunidad de jurisdicción pero con la obligación de comparecer como testigos, exenciones fiscales y exenciones del régimen de seguridad social, así como de franquicias aduaneras. Sus funciones son proteger a los nacionales, dar información al Estado, colaborar con los tribunales de justicia, realizar actos de carácter administrativo y también le corresponde realizar funciones relativas al estado civil de las personas, a las sucesiones y la navegación marítima. Y entre las funciones de los cónsules como funcionarios administrativos, intervienen con la expedición de pasaportes, de sus connotaciones, sean residentes o vayan de paso. También conceden el visado de documentos. Asimismo, pueden realizar traducciones autorizadas y legalizar la firma de funcionarios locales para que se tenga por buena en el país del cónsul. Los oficiales del registro civil, estos dan fe de actos tales como nacimientos de hijos de sus compatriotas, de matrimonios entre connotaciones, expiden certificados de defunciones de personas de la nacionalidad del cónsul y en ciertas instancias registran adopciones. Los notarios públicos, los cónsules intervienen dando fe de declaraciones juradas, certificando hechos o bien autorizando poderes extendidos ante ellos. Buen día, soy Dulce Angélica y yo les voy a hablar sobre la extradición. Este tema es un tema separado de los órganos estatales de las relaciones internacionales. Este es un tema más referido al derecho internacional privado, ya que se trata sobre personas, pero también puede venir en el derecho internacional público, ya que se trata de relaciones y tratados que se dan entre los estados. La extradición es la solicitud de entrega o detención de una persona que ha sido condenada o acusada de cierto delito que se encuentra en territorio extranjero. La petición se hace de un estado a un estado requerido por un estado requiriente según sea el caso. La legislación en México es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados que ha suscrito el país según los términos del artículo 133 de la Constitución y la Ley de Extradición Internacional. La tramitación. Una parte de esta tramitación viene en el artículo 119, tercer párrafo. Establece que se debe hacer por medio del Ejecutivo Federal, y en esta vez lo representa la Secretaría de Relaciones Exteriores, y la autoridad y que se debe hacer con la intervención de una autoridad judicial. Esta ya es la Fiscalía General de la República. Se debe hacer mediante la Constitución, los tratados internacionales, como ya se dijo, las leyes reglamentarias. En el caso de que se aplique una requisitoria, un órgano jurisdiccional puede hacer una detención de hasta 70 días. La solicitud ya se hace, el estado requiriente hace la solicitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores y esta, si pasa, se lo da a la Fiscalía General de la República. Antes por día. El procedimiento consta en 7 pasos. La primera son las medidas provisionales. Esto cuenta como el arraigo, así como se dijo anteriormente, de la atención. Esto ya varía según la peligrosidad del acusado o si así es pedido por el estado requiriente. La solicitud o requisitoria. Aquí se manda en escrito, ya sea si el otro país no tiene el español como primer idioma, se debe mandar en el idioma del país del requiriente y se debe añadir una traducción en español. Se le debe poner el nombre, el delito por el cual se acusa,
las generales, el años de prisión que tenga que cumplir, o por cómo fue por los requisitos de cómo fue condenado, si es que es un condenado, así como otros requisitos que pueda tener en el tratado con el cual se usó para hacer la solicitud. Las autoridades implicadas son, como lo dije anteriormente, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la Justicia de la República. El cuarto es que debe haber una audiencia, el respeto a la garantía de audiencia, en donde el extraditado puede decir si quiere ir o no en un periodo y dar pruebas en un periodo de 3 días. También está la libertad bajo fianza. Si el extraditado quiere y se puede otorgar su libertad bajo fianza, se le debe de otorgar. El 6 es la discrecional de las autoridades administrativas. Aquí a la Secretaría de Relaciones Exteriores se le manda todo lo que el expediente y la opinión del juez, y en un periodo de 20 días se decide si se va a extraditar o no. Y la 7 es la entrega de reclamados. Se le entrega a la persona que es sujeta de la extradición con notificación al estado que se le requiere. Este también tiene requisitos específicos. La extradición solo opera en delitos intencionales, aunque pueden ser también por culposos graves. El delito debe ser punible en ambos estados. Debe ser un delito tanto en como el estado requerido como el estado requiriente. El tercero es que debe sancionarse con pena de prisión, y esta pena de prisión debe ser mayor a un término aritmético de 1 año. Tiene que ser más de 1 año que el término aritmético. Y luego, si la ley mexicana exige querella, tiene que otorgarse este requisito. Así que el estado requiriente tiene que tener una querella al estado requerido. No debe extraditarse si la persona fue objeto de absolución, indulto, o si ya cumplió su condena. No opera si ya caducó o prescribió la opción o el delito. No procede respecto a delitos cometidos dentro de la jurisdicción del estado requerido, ya que se deben de hacer mediante las leyes y debe ser la jurisdicción del estado requerido para hacerse en los tribunales de la República. No opera si la persona es un objeto de persecución política. Esto también se le puede decir que si se le acusa por delitos políticos o cumple con la condición de esclavo en el país que es requiriente. No opera si esta persona se va a tribunales de forma íntegra. También existen condiciones. Las condiciones son que el país solicitante sea recíproco, ya que se den extradiciones hacia ese país y que ese país también dé extradiciones al nuestro, en este caso. El extraditado no puede ser juzgado por delitos que no fueron puestos en la solicitud requisitoria. El extraditor, una vez que ya se le debe dar la garantía de audiencia, así como todos los requisitos, los requisitos que se ven para hacer una medio de defensa posible y que no quede en estado de indefensión en el estado requiriente, que no se le imponga la pena de muerte y que no sea extraditado a un tercer país, así como que se le debe dar a México la copia de la sentencia. En la extradición también tienen un sistema de preferencias que viene en el artículo 12 de la Ley de Extradición Internacional. Esta es poner como primera infracción al que reclame en virtud de un tratado. En la segunda fracción habla sobre si varios estados se les requirió esa persona, debe ser dado en el estado donde se cometió el delito la persona que esté sujeta a la extradición.
Tercero, que cuando concurran todas las circunstancias debe de ser en el estado donde sea más grave la pena, según el delito que cometió. Y en cualquier otro caso, cuando ya se hayan incurrido las fracciones, serán el primero que haya solicitado. México tiene tratados internacionales bilaterales como multilaterales. Bilaterales tiene con Australia, Gran Bretaña, Belice, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Corea, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Italia, Países Bajos, Panamá, Perú, Portugal, Nicaragua, Uruguay y Venezuela. Así como que también firmó una convención sobre la extradición en Montevideo, Uruguay, el 12 de diciembre de 1933, en donde dejan en claro que todo es un tratado multilateral entre todos los países de América. Bueno, esa es toda la exposición. Gracias.